Buenos días, Iglesia. La paz de Cristo sobre tu vida en esta mañana. El devocional de hoy viernes 17 de abril se titula La Iglesia y la misión de salvar el mundo. Podemos ver a través de la palabra de Dios que nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos la luz del Evangelio, tenemos ese pacto que Dios nos dejó a través de esa gran noticia que es el Evangelio. Y sabemos que el Evangelio, esa buena noticia, es Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol Pablo decía lo siguiente acerca del Evangelio y de nuestro Cristo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que nosotros no nos avergonzamos de este Evangelio y nos sentimos bendecidos como Iglesia de Cristo por este Evangelio que el Señor nos ha entregado y esta misión que Dios nos ha dado a ti y a mí, su Iglesia. Esta misión que Dios nos está dando no se consigue por mi fuerza, por tu fuerza, no es algo que yo pueda desarrollar por mi poder o por mi plan, sino que se desarrolla a través del poder del Espíritu Santo de Dios y se desarrolla a través del plan absoluto de Dios revelado en su palabra eterna. Y yo quiero que por favor abras conmigo la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos a ver, sí, te voy a poner en contexto, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, durante 40 días se apareció a sus discípulos y estuvo con ellos enseñándoles y hablándoles acerca del reino de Dios, dándole instrucciones. Les dice lo siguiente en el versículo 4 y 5 de Hechos capítulo 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego, más adelante, en el versículo 8, el Señor Jesús sigue diciendo a este grupo de discípulos, le sigue diciendo lo siguiente: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así fue, amados. En el capítulo 2 de Hechos podemos ver que ciertamente la iglesia, esa iglesia que empezaba a surgir en este tiempo hermoso, pudiendo ver directamente a ese Cristo resucitado, fue llena de ese poder de lo alto. Ese es el poder que Dios nos ha entregado a ti y a mí para poder tener victoria con este evangelio en nuestro propio corazón y en la misión que Dios nos está encargando a ti y a mí como su iglesia. Por eso el versículo 14 en el capítulo 1 dice que incluso antes de recibir el Espíritu Santo, esta era la actitud que tenía esa iglesia. Dice en Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. O sea, estaban unidos. Esta iglesia, este grupo de creyentes, este grupo de hermanos nuestros, estaban unidos y perseveraban en la oración, perseveraban con una unidad tremenda, haciendo ruegos a Dios con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hijos de María, los hermanos de Jesús. Entonces vemos que esta era una iglesia que antes de recibir ese bautismo del Espíritu Santo y ese poder de lo alto, tenía unas características específicas. Perseveraban en los mandamientos, en las directrices de ese plan que Cristo les había revelado. Así que yo te bendigo en esta mañana para que tú puedas recibir esa afirmación en tu corazón y te afirmes también en estas palabras, te aferres en estas palabras, en este pacto de que Cristo nos ha dicho que tenemos que perseverar en la oración, en la unidad y en todas estas cosas hermosas que Él nos dice en su palabra, y en el amor los unos con los otros, en esa unidad perfecta. En el capítulo 2 podemos ver que ellos obedecieron a Cristo y se quedaron en Jerusalén, y que ciertamente cuando llegó el día de Pentecostés, en esa fiesta hermosa, sucedió que se cumplió la promesa del Padre.
la que habíamos oído de Jesús, como él le decía, ¿no? En el capítulo 1. Y descendió el Espíritu Santo de una manera hermosa. Y yo te lo quiero leer en esta mañana. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban, dice el último versículo. Pero lo que nos está diciendo es que ese hecho se cumplió. Dios cumplió su promesa, Cristo cumplió su promesa, se hizo su plan. Él nos revistió del poder del Espíritu Santo para ser testigos. Cristo nos ha dejado una misión, el Padre nos ha dejado su misión. Llevar el Evangelio, la buena noticia de Cristo nuestro Señor. Así que te bendigo en esta mañana para que tú puedas tomar esa misión de dar la palabra, de llevar a Jesucristo, aquel que tiene la solución y todas las respuestas a los problemas de la humanidad, aquel que es Dios con nosotros, y que podamos ser como esta iglesia. Terminamos diciendo en el versículo 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que podamos perseverar en todas estas cosas, amada iglesia, y que cumplamos la misión que el Señor nos ha dado, de llevar a Cristo, de dar la palabra que es el pacto eterno, la palabra de Dios, que es poder para salvación a todo aquel que cree. Abre tu boca, trae la salvación. En el nombre de Cristo Jesús, que se haga la luz del Evangelio en tu vida, en tu casa y en todo hogar.